Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero espero que muy bien. Hoy tenemos un clásico, un futbolacho. Bueno, estamos en un horario especial este sábado en el estridor de las armas. Y bueno, se cumplieron, a ver, 1 de mayo, 160 años, ¿verdad? Ujú. De la firma de aquel tratado de la Triple Alianza, que tenemos que explicar cómo se gestó, cuáles fueron los intereses, por qué en el artículo 18 dice que quedaría esto en secreto hasta la destrucción del Paraguay, ¿verdad? ¿Qué significa que hacen una alianza militar ofensiva, defensiva, justamente contra el gobierno actual del Paraguay? ¿Qué significan esas cosas? Bueno, yo quiero enviar un saludo enorme a todos los cursantes de especialización de Historia Nacional de la Fuerza Aérea Paraguaya. Estuvimos analizando la figura del doctor Francia, de Carlos Antonio López. La próxima clase vamos a analizar a Francisco Solano López. Estuvimos visitando el RC4, la caballería, específicamente la construcción del año 1837, que fue uno de los tantos lugares también donde residía el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y fue una mañana muy amena. Así que muchísimas gracias por las atenciones a los señores de la caballería y saludos a todos mis estudiantes. Bueno, vamos a recibir a mi compañero de investigación de años y quiero felicitarles también. No sé si televisión puede mostrar, ¿verdad? Tengo una foto del profesor Emilio Urdapilleta, que está jurando su ingreso, ahí le vemos a Emilio, ¿verdad? Que está jurando como miembro de la Academia Militar y de Geografía del Paraguay. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido al Estridor de las Armas. Buenas tardes, mi querida Noelia Quintana Villasboa, gran amiga. Hace varios meses que no nos encontramos Así es, la y ingratitud de algunos. no pienses así. Son las vicisitudes de la vida cotidiana que de repente nos alejan y nos vuelven a acercar, pero siempre en el cariño y la amistad de hace muchos años. Un placer compartir contigo y con tu gran audiencia en el programa número 1 de Historia del Paraguay en toda la radiofonía y la televisión paraguaya, imitado por muchos, pero igualado por ninguno. Es así, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Y bueno, un honor para mí formar parte de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay, allí en las imágenes con el querido doctor Benítez Rickman, con el Saludos para el general, doctor Vale Escribano y para todos los miembros, ¿verdad? claro, con el general Liceras también Ahí allá a mi está mi querido derecha. amigo el general Liceras, por supuesto que Y sí. bueno, fue hace unos meses atrás y para mí un honor y un placer formar parte de ese grupo distinguido de colegas que trabajan por la reivindicación, la difusión de la historia paraguaya. Y bueno, mi disertación fue sobre el triunfo del lopismo. Así se llamó el triunfo de López. Mirá El, que estamos en un ambiente académico que, bueno, sabemos que está muy dividido el tema, que está muy fuerte también de hace más de siglo y medio el antilopismo, ¿verdad? Pero hay una realidad, que la revisión histórica está como que echando por el suelo tanta mitografía escrita, tantos agregados dentro de la narrativa histórica. Y justamente hoy te hice esta extensiva, esta invitación, Emilio, porque me parece que el paraguayo tiene que conocer el tratado secreto de la Triple Alianza y qué significa todo esto que se articuló, ¿verdad? Y cómo impactó este tratado, la guerra en sí, en nuestro Estado. Y bueno, y tenemos que hablar de esto y tenemos que analizar como investigadores que Totalmente. somos y compartir este conocimiento con la audiencia. Así es, y por esa razón hablo del triunfo del lopismo, porque con el estudio histórico y con el paso del tiempo y el desarrollo de la investigación historiográfica, se produce algo que Aristóteles diría la poética. Uno de sus libros se llama La Poética, y en ese libro de la poética dice que los poetas escriben la historia como estuvo y como debió haber sido. Eso dice Aristóteles en La Poética. Y el mariscal López, ¿por qué vence? Vence porque la historia condujo a que en la poética se lo reivindique. Así tenemos a Manuel Ortiz Guerrero, a Augusto Roa Bastos, a Elvio Romero, de todos los colores.
y dos panos. Guido O sea, Pano, sí. la poesía es el arte mayor, según Aristóteles, y en ese arte mayor vence Francisco Solano López. Y justamente el estudio del Tratado de la Triple Alianza, que es la prueba del delito más categórica de lo que sucedió en la Guerra de la Triple Alianza, nos demuestra la inocencia y la justicia de la causa del mariscal Francisco Solano López. Entonces es un honor para mí, acepté desde luego la invitación, a pesar del superclásico y todo. Para mí hablar de historia está por encima de cualquier cosa, así es que, y por supuesto estar contigo aquí, así es que un placer compartir esta tarde contigo. Aprovecho con el permiso de la señora conductora. Sí. Con el permiso de la señora conductora, para enviar un caluroso abrazo y saludo a una delegación paraguaya que se encuentra, una delegación paraguaya de especialistas de la salud del Hospital Acostañú, que se encuentra actualmente en Barcelona, España. Sí. Se encuentran en el Hospital San Juan de Dios haciendo disertaciones, recibiendo capacitaciones sobre temas médicos, fonoaudiológicos, etcétera, Bueno, etcétera. saludos y muchos éxitos. Están entonces... prendidos a Radio Sí, Ñanduti. bueno, Prendidos. saludos cordiales a todos, entonces, y bueno, fuerza con la representación por Paraguay. Sí. Y un abrazo para ellos, un abrazo también para los amigos del Desafío Representaciones SRL, a mucha gente que... Están en sintonía ahora mismo, 100%. Fantástico. Cambiaron el fútbol y pusieron el estridor de las armas. Pero muy bien, porque estamos hoy con muchos datos históricos que tenemos que saber, que es una responsabilidad aprender como paraguayos. Y justamente estábamos hablando con Emilio fuera del aire, que estábamos hablando del Papa Francisco, ¿verdad? Y que como él, siendo la cabeza máxima de una iglesia, de la religión católica, hablaba de este tema de la guerra y cómo reivindicaba la causa paraguaya, ¿verdad? Así es, creo que es un momento adecuado para dirigir de mi parte, creo que de parte de todos los que amamos la historia del Paraguay, dirigir un poco estas condolencias a la figura magnánima del Papa Francisco, un argentino que amó al Paraguay como su segunda patria prácticamente, que denunció la injusticia de la inicua Triple Alianza, esas son sus palabras, que denunció la destrucción que sufrió nuestro país por causa de los intereses internacionales en la guerra de la Triple Alianza, que celebró la grandeza del heroísmo del pueblo paraguayo para reconstruir su nación con fe, manteniendo su cultura. Y por supuesto la frase que está en boca de todos los políticos siempre que hay elecciones, pero que debería ser así siempre, no solo para las elecciones, la mujer paraguaya como la más gloriosa de América. Entonces nosotros simple y llanamente celebrar y agradecer al Papa Francisco que nos permite este preludio justamente para hablar de la guerra de la Triple Alianza y del tratado de la Triple Alianza, y hasta se produce algo profético. El gran Atilio García Melide, en su libro Proceso al Liberalismo Argentino, decía que llegará el día en que nosotros los argentinos tendremos que hacer un acto de contrición frente al altar de los héroes de la patria paraguaya, que es nuestra patria también. Así decía Atilio García Melide. Sí. Llegará el día en que nosotros los argentinos tendremos que hacer un gran acto de contrición, de rodillas delante del altar de los héroes de la patria paraguaya, por esa triple alianza traicionera que el pueblo argentino no quiso, la impuso sus élites, y que nosotros tenemos que reconocer la grandeza de la inmolación del mariscal López y la justicia de su causa. Y el Papa Francisco, en cierto sentido, hizo eso, hizo ese acto de contrición pública. Sí, pública. Entonces, nada más celebrarlo al Papa Francisco en este día tan especial. Así es. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno, Emilio, a este tema, ¿verdad? Imagínense, quiero ponerle en contexto a la gente, porque normalmente creen que el Tratado Secreto de la Triple Alianza es una reacción
a un avance territorial de las tropas de López en territorio argentino. Bueno, esas son cosas que hay que analizar, si fueron ratificadas, no fueron ratificadas de repente las negociaciones del 1852. Pero el tema es el siguiente, lo que tenemos que mirar es la proximidad de cómo se manejó el tratado secreto. Creo que todos los plenipotenciarios, los diplomáticos, llegaron a Argentina, creo que hace el 28, 26 de abril aproximadamente. Uh-huh. Imagínense el contenido tan grande que habla de una alianza militar, habla de más de 100 millones de pesos fuertes de gasto de guerra, habla de territorios que se iban a repartir entre la Argentina, el Brasil, ¿verdad? Nosotros no teníamos ese problema con Uruguay porque no teníamos frontera con los uruguayos nomás, pero igual el gasto de guerra estaba todo implícito. Habla de la destrucción del gobierno actual del Paraguay y todo esto en una era donde no había la comunicación como tenemos hoy, ¿verdad? ¿Cómo pudieron decirle a sus representantes de gobierno, esto estamos planificando, esto estamos negociando? Eso de por sí echa por suelo que esto fue una cuestión instantánea, espontánea, sino que muestra que mucho tiempo se pensó esta guerra. Me parece un planteamiento excelente que digamos que observar al Tratado de la Triple Alianza desde atrás para adelante. Porque en la gestación de ese tratado, el 1 de mayo de 1865, que en realidad recién se aprobó el 4 de mayo, la gente también ni siquiera se antedató ese tratado, fue el 1 de mayo, figura en el papel, pero el 4 de mayo terminó de ratificarse, de 1865. Y ese tratado, como bien indica Noelia, no surge por generación espontánea. No surge porque estalló un polvorín y se prendió una chispa y mágicamente apareció caído del cielo el tratado. Algo tan complejo, Emilio. Complejísimo. La gente tiene que leer y creo que vamos a tener un cierto tiempo para analizar el contenido del acuerdo. Algunos artículos, por lo menos los más importantes. Lo que dice ese acuerdo tiene implicancias tan grandes que no se pudo haber negociado en una semana, ni en 15 días, ni en 30 días, más aún en esa época, como bien indicaste, en donde no había el WhatsApp, no había la teleconferencia, ni la videollamada. Se tenía que hacer todo un procedimiento para que las cancillerías y los ministerios de los países pudieran alcanzar un acuerdo sobre los contenidos. Entonces, sobre el contenido, el texto del acuerdo. Entonces nosotros y los revisionistas históricos, acá en Paraguay los nacionalistas, en Argentina, en Uruguay, incluso Brasil también, alguno que otro honesto intelectualmente estudió el tema, hacemos de atrás para adelante. ¿En qué sentido? Miramos al 1 de mayo de 1865 como el final de un proceso que se inicia hace mucho antes. Muchísimo antes, ¿verdad? Y que nosotros tenemos los antecedentes directos, si no queremos remontarnos a la época del doctor Francia, inclusive, cuando los porteños ya estaban queriendo entablar alianzas con Simón Bolívar y etcétera, etcétera, para invadir al Paraguay. Artigas. El mismo Artigas. Artigas, discúlpame, sí, claramente está en el proceso de Manuel Cabañas. Artigas. Claro, por supuesto. Si no nos queremos remontar a todo eso, vamos a remontarnos directamente a la época de Francisco Solano López, cuando él era digámoslo así, el primer ministro del gobierno de su papá, don Carlos Antonio López. Lo que pasa es que Francisco Solano López Carrillo es una figura superlativa. Es uno de esos tipos irrepetibles en la historia. Es un hombre del que en Paraguay su propia... A veces yo digo que es demasiado, la gente se enoja conmigo, pero es demasiado grande Francisco Solano López para un país tan pequeño, como diría Peppa Pig. ¿Conoces Peppa la sí, Peppa obvio que Pig? Sí tengo hijos, le conozco a Peppa Pig. Es un hombre tan grande para una persona tan pequeña. Bueno, Francisco Solano López es un tipo tan gigante para un país tan sencillo y tan
Pero vamos a como el decir nuestro, que ¿verdad? también tenemos ese problema de esta falta de dimensión y eso vino por una guerra geocultural y una bajada de línea en la cual se prestaron y se siguen prestando algunos académicos, ¿verdad? Donde lo que se hizo básicamente es tapar la historia real del Paraguay independiente a Francia, a los López, por una historia nueva creada, una historia agregada oculta también en ciertos datos. Entonces, acá el O Paraguay no... falsificada directamente. Yo voy a decir falsificada, yo poco Silvano Bodi, ¿verdad? Eso es lo primero que... Bueno, pero el contexto de este Emilio tiene muchas singularidades y uno de los que tenemos que ponernos a pensar es que esto se estipuló en Buenos Aires y en Buenos Aires estaba el señor Edward Thornton. ¿Me vas a decir que Edward Thornton no sabía de lo que se estaba, de esta reunión de estos representantes diplomáticos del Imperio del Uruguay y de la Argentina y no comunicó nada a la Foreign Office? Era un silencio absoluto. Lepson, que estaba en Uruguay y en Montevideo, él fue el que comunicó, ¿verdad? Pero Thornton, silencio absoluto. Y acá la gente quiere decir que Inglaterra no tuvo nada que ver en esta guerra. Si vos escuchás cada cosa, ¿verdad? En TikTok, en las redes, hay una fulana también, me van a disculpar, que lee una novela de los, no sé qué, el Osino, no sé qué cosa. El velocino. ¿Qué sé yo? El Osino le digo yo de de lo oro. que ella habla. Sí. Y eso es la historia paraguaya, más que nada, gente. O que Paraguay le prestó plata a Inglaterra. Imagínate hasta No. qué punto es la ridiculez y la falta... Se inventa mucho. Pero también. y la gente en su inocencia cree este tipo de tonterías, Se ¿verdad? inventa mucho. Paraguay no le prestó plata a Inglaterra. En todo caso, Paraguay pagaba en efectivo lo que quería de Inglaterra. Pero, a ver, yendo de atrás del final al inicio, Edward Thornton fue el sustento diplomático en un momento muy complicado del Imperio del Brasil, porque Brasil no solo tenía las relaciones con Inglaterra muy turbias en ese momento, sino que estaba pasando por una crisis económica muy grande. A partir el Brasil. del 1857, su crisis 57, económica. se fue agravando en el 63, tuvo un pico de esa crisis y había una especie de distancia, pero que Thornton vino. ¿Y qué hizo Thornton? Actuó como el enlace entre la Cancillería argentina y la Cancillería brasileña. Sin la presencia de Thornton, probablemente nunca hubieran ellos tenido la facilidad que tuvieron como para rubricar los acuerdos. Thornton fue el hombre que les facilitó, Se ensamblaron gracias a él. les ensambló. Y hay que entender algo también muy importante. Así como hoy en día hay, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, sin ponernos del lado de nadie, la guerra entre Rusia y Ucrania hoy está vigente plenamente. Que alguien diga que Estados Unidos de Norteamérica nada tiene que ver con esa guerra, que no le apoyó a un bando al otro, en este caso a Ucrania, no le apoyó abiertamente, que Rusia no reciba apoyo de otras potencias. Eso es una visión totalmente mágica y una visión totalmente de cuentos de hadas de lo que es la historia. En el siglo XIX, Sí. Inglaterra era la principal potencia mundial. Inglaterra tenía el sistema de inteligencia, de espionaje más avanzado del mundo. El rey de Inglaterra, o la reina de Inglaterra en ese momento, la emperatriz Victoria, porque los reyes de Inglaterra siguen siendo cabeza del protestantismo, de todas las iglesias anglicanas y metodistas y protestantes de esa línea. Y también el duque de York, que es el número 2 o el número 3 de la línea de sucesión, es el representante oficial de la masonería del rito escocés antiguo y aceptado, que es el más difundido a nivel mundial y que operan como una especie de avanzada de los intereses británicos. Entonces, decir que Inglaterra no tenía presencia, no tenía su influencia, no tenía a sus espías, no tenía a sus agentes diplomáticos, no tenían a sus... Que funcionaban también como agentes financieros, ¿verdad? Y ni siquiera hablamos de ese tema todavía, sino que simplemente
de la parte política, de la parte del espionaje, de la parte de la diplomacia. Inclusive quisieron asesinarle a don Carlos Antonio López, un británico que tenía pasaporte uruguayo, que era La Santiago conspiración Castad. Le sí. quisieron asesinar a Carlos Antonio López. O sea, decir que y es más, le cañonearon al Tacuarí, el Kepler. Le quisieron capturar a Francisco Solano López en la rada de Buenos Aires. Él tuvo que regresar a Paraguay por camino de tierra. Entonces, decir que Inglaterra no tenía intereses en el Paraguay, no le importaba nada de lo que sucedía acá, es falso. Además, después de Cerro Corá, empezaron los monopolios. ¿Quiénes fueron los primeros? Los ingleses. Es decir, hay que mirar bien en qué momento ellos manejan también el comercio y se meten de lleno en la economía paraguaya. Las factorías. Y eso fue después de la muerte de Francisco Solano López, ¿verdad? Por supuesto, eso lo decía, atiendan, el príncipe Luis de Orleans, el hijo del conde Deu, en su libro Bajo la Cruz del Sur, escrito en francés originalmente, el libro, decía, es increíble esto porque mucha gente no sabe, pero él decía esto, nos preguntamos nosotros qué logramos con la destrucción del Paraguay, porque ahora el campesino paraguayo no tiene tierra, la mujer paraguaya está desolada, no hay hombres paraguayos y toda esa tierra quedó en manos de los banqueros británicos. Dice el hijo del conde Deu, el hijo del conde Deu. Entonces, no es, ¿por qué yo resalto eso? Porque para que no digan que es Oleari el que dice. El hijo del conde Deu dice. Es famoso acá cuando vos tenés una postura distinta a lo que es la historiografía liberal porteña que tanto, vamos a decir, se interiorizó en Paraguay y tanto se enseñó, e inclusive se sigue enseñando, es que vos salís con algo así, seguramente vos le lees solamente a Oleari. Y no es así, gente, ¿verdad? Y no es así. Bueno, pero que quiero avanzar también, Emilio, ¿verdad? O sea, Inglaterra tuvo todo que ver. Y llegamos a ese punto. Y ni siquiera hablamos del tema de la financiación. Ni siquiera hablamos del tema de la venta de armas. El Rothschild que se metió en todas las guerras había y por haber del siglo XIX. Y que también el tema de Brasil, hacer la guerra, era también una suerte de poder sacar un préstamo. Y una cosa brevísima para hablar del asunto de la Baring y de los Rothschild. La gente piensa que estos personajes eran simples banqueros privados que, yo le presto mi plata a quien quiero y vos no me podés decir como gobierno a quién yo le puedo dar mi plata. Amigos, estamos hablando del Imperio Británico en el siglo XIX. Estamos hablando de la emperatriz Victoria. Estamos hablando de un sistema que no funcionaba con perdón por la expresión, pero con la estulta y con la cretina manera de manejarse el mundo de la democracia liberal del siglo XXI. Inglaterra no era la primera potencia mundial porque eran democráticos y liberales. Inglaterra era la primera potencia mundial porque lo impuso a sangre y fuego, con mano dura. Y esa mano dura que ellos impusieron, pregúntenle a los irlandeses si los ingleses eran democráticos con ellos. Pregúntenle a los africanos, pregúntenle a los hindúes en la India si los ingleses eran democráticos y liberales con ellos. Les masacraban. Pero por supuesto, Emilio. Y esa banca, esos banqueros, la casa Rothschild, la casa Baring, la casa Baruch, que estaban todos detrás de la plata de los préstamos que se hacían, no eran personajes cualquiera, eran miembros del Parlamento británico, eran lores, eran duques, eran condes. El Rothschild era varón de Rothschild. Y hablando del Parlamento británico, porque la gente entiende eso, bueno, ¿y cómo si fue todo eso? Justamente es el Parlamento el que da a luz de forma internacional todo el contenido del tratado secreto. Es decir, ¿cómo podemos entender eso? Y yo les quiero decir que la política no es uniforme. Dentro del Parlamento inglés también estaban los que estaban en contra del gobierno, porque es una monarquía parlamentaria. Claro. Entonces, ¿quiénes fueron los que publicaron eso? No eran los que estaban alineados al gobierno, sino los contrarios al gobierno para decir, mira lo que hacen tus agentes allá, ¿verdad? Y eso es lo que la gente no comprende, que la política no está uniformada y que dentro del, por más que sea el Parlamento inglés, están las oposiciones políticas y la oposición política es la que publica esto. De hecho que me puedo estar equivocando, porque yo leí bastante el Hansard Parliamentary, en donde están todos los debates del
Parlamento británico de la época, porque ellos tienen un libro llamado Hansard. En el Hansard están recopilados los discursos parlamentarios de la época. Sí. Y me puedo estar equivocando con el nombre nomás, pero uno de los que más cuestionaba era el conde Grey, John Grey, el conde Grey era el nombre, que era opositor al gobierno de Lord Russell, John Russell, o sea, eso que vos estás diciendo. Pero por supuesto, y Emilio. Francisco Solano López, que era un diplomático majestuoso, el más brillante diplomático que tuvo Paraguay fue Francisco Solano López. Y acá le ponen a José Verge, pero ni ahí, Nada señora, que dice ver. nada que ver. José Verge firmaba los papeles nada más. Lo que Francisco Solano López hizo cuando estuvo en Inglaterra fue forjar alianzas diplomáticas con cierto grupo de personajes y estuvo en Inglaterra. Le conoció a lores, a gente de la Cámara de los Lores, gente de la Cámara de los Comunes, o que fueron parte de la Cámara de los Comunes, y forjó una amistad con ellos. Y esas personas se acordaban también de Francisco Solano López y decían, pero este señor era un tipo muy honorable dentro de todo. No todos los ingleses son meramente de dinero. Había algunos que tenían verdaderas intenciones nobles y que se acordaban de un tipo noble como era Francisco Solano López. Entonces, como dice Noelia, se rebeló en el Parlamento británico, pero probablemente haya sido porque algún opositor al gobierno Pero de la claro época que sí, Emilio. metió eso ahí para que se arme la polémica. Yo tengo la hipótesis, esa hipótesis de Noelia es una, que hay que tener ahí, una. Y la otra hipótesis que yo voy a poner también es que los ingleses querían la guerra contra Paraguay, pero no querían que Brasil y que Argentina anexen a Paraguay. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Un imperio no puede estar permitiendo que sus potenciales rivales estén creciendo territorialmente. Mira qué simpático. Inglaterra le va a permitir a Brasil que crezca. Sí, pero el tema es que le permitieron. Es poquito. decir, los 150.000 kilómetros cuadrados es 4 veces Ducado de Elba lo que nos sacaron, Emilio. No, es decir, grande es lo que nos sacaron. es decir, la quita territorial fue tan grande, ¿verdad?, para que el Estado paraguayo no tenga la capacidad para ser un Estado no viable en la región. Ellos permitieron una pequeña quita. Permitieron el famoso, ¿cómo se dice? El premio de consuelo. Se le dio un premio de consuelo a Brasil, se le dio un premio de consuelo a Argentina, pero hasta ahí. Paraguay tiene que seguir existiendo como un estado buffer, como sucedió con Uruguay. Los ingleses fueron los que crearon ese estado buffer llamado Uruguay tras la guerra entre Brasil y los 33 orientales y los porteños que estaban dirigidos en ese tiempo por Rivadavia, si mal no recuerdo, que terminó con la famosa batalla de Ituzaingó. Los ingleses se meten ahí para que Uruguay permanezca como un estado buffer, para que no se una ni a Argentina ni a Brasil. Y lo mismo los ingleses destruyan al gobierno paraguayo que a nosotros no nos gusta, derroquen a esa dinastía que es peligrosa para nuestros intereses, pero no desaparezcan al Paraguay, conviértanlo en un estado buffer. Entonces hay que sumar todos estos elementos para poder comprender cómo funcionó la diplomacia británica. Por una parte, la oposición interna que siempre existe. Por otra parte, los ingleses no querían seguramente querían que Paraguay permanezca como un buffer. Eso es clásico de la política británica. Si ustedes ven el Medio Oriente actual, Líbano, Siria, Palestina, Israel, todas esas naciones que están ahí del antiguo mandato británico de Palestina, ¿por qué creen que eso está todo dividido en pedacitos para que ninguna de esas naciones sea poderosa ni esté unificada? Porque los ingleses siempre operaron así, mantenerles divididos en pedacitos, en pequeñas naciones buffer. Eso, porque si no, de repente Egipto anexa todo eso. Egipto es muy poderoso. Si Turquía anexa todo eso,
Turquía es muy poderosa. ¿Se entiende a lo que quiero decir? Totalmente. Entonces, eso hay que entender de la diplomacia británica en la guerra de la Triple Alianza, mi querida Noelia. Hay que entender. Bueno, vamos a ir brevemente a una pausa, pero antes de la pausa, nosotros tenemos que saber que básicamente el Tratado Secreto de la Triple Alianza contra el Paraguay declara que el fin de la alianza es destruir al gobierno actual del Paraguay. Eso está claramente escrito en el preámbulo. Y acá tenemos que analizar que este derecho de destruir gobiernos también implica imponer gobiernos, ¿verdad? Que equivale, por lo tanto, la negación de la soberanía del Paraguay. Entonces tenemos que plantearnos con qué derecho hicieron esto, y le preguntamos a esto al profesor Emilio Urdapilleta, que nos va a responder después de la pausa. Continental actualizó su app para que todos los paraguayos tengamos un POS en Contimóvil y seamos libres de cobrar lo que queramos, cuando queramos. Así como el Dr. Juan, que activó su POS 100% digital y sin salir de su consultorio. Y mirá la Rodri, anfitrión del tercer tiempo, que se liberó de los después de transfiero, porque ahora cobra al instante y con todas las tarjetas. Descarga ya Contimóvil, la primera app del país con la que podés cobrar y pagar. ¿Y vos? ¿Qué esperas para liberarte? Continental, sos grande, tu banco también. El superclásico del honor y el prestigio. El enfrentamiento que acapara la atención de todos. Cerro Porteño, Olimpia. este sábado 17:30 horas en La Nueva Olla. Superclásico por la Rock and Pop 95.5 FM. Ñandú. Ñandutí, tu primera fuente de información. El estridor de las armas, con la conducción de la historiadora Noelia Quintana por Ñandutí. Volvemos después de este breve corte y estamos hablando así con Emilio, ¿verdad? De que este tratado tiene una hipocresía gigantesca, y lo que Emilio estaba diciendo de la diplomacia inglesa, de dejar el Paraguay, ¿verdad? Como decían algunos, en términos más simples, como una suerte de estado colchón entre Argentina y Brasil, también se debía a la presión y la mirada internacional. Imagínense ustedes que el gobierno provisorio, este gobierno impuesto por las armas del 15 de agosto de 1869, no contaba con la aprobación de los estados, porque cuando se publicó el Tratado Secreto de la Triple Alianza se quejaron los colombianos, los peruanos, los bolivianos, enviaron varias notas a las cancillerías de los países que estaban haciendo la guerra. Sí, entonces, es decir, ese gobierno que se impuso cuando todavía estaba vivo López no contaba con la legalidad suficiente. Y de ahí que viene este decreto del 17 de agosto, donde lo declaran enemigo de todo género humano, que lo expulsan del territorio de la patria, porque es un decreto que habilita el asesinato. Espurio, totalmente. Y habilita el asesinato, es una fórmula legal eso. Sí, de la época. Bueno, pero hablemos, ¿verdad? ¿Qué pasó en Puntas del Arroyo de Puerto Rosario? Porque algunos dicen, pero no existe el tratado, no tenemos el papel, es decir, el análisis de los que son netamente historiadores positivistas, pero ¿y qué dicen los que participaron de la reunión? Y los que fueron protagonistas directos dicen que allí ya existió, desde ese momento ya existía la alianza. Esto no es una acusación que hacen los historiadores pro Paraguay o los lopistas. Estas son confesiones espontáneas, no tampoco en condición de prisioneros, ni en condición de tortura, ni mucho menos, sino con declaraciones espontáneas que hacen José Mármol, embajador argentino en Río de Janeiro, que dice que el error de fechas está en que la gente cree que el tratado surge el 1 de mayo de 1865, siendo que desde que el almirante Tamandaré con su flota se estacionó en la región rioplatense, en mayo del 64 ya empezó a existir acuerdo entre Argentina y Brasil para la alianza que solo repugna desde el 65. ¿Qué significa eso? Que la alianza contra Paraguay solo repugna desde el 65, dice. O sea, cuando nos fuimos contra Paraguay recién se dieron cuenta que estaba mal esta alianza, pero siempre fue contra Paraguay la alianza.
otro, no, este es José Mármol, embajador argentino. Esto pueden encontrar en las cartas polémicas de Gómez versus Mitre. Con Mitre, sí. Pueden leer ahí. No solo él dijo eso, también dijo esto el embajador francés Maillefert, que estaba en Montevideo, que escuchaba y recibía las informaciones, porque era embajador. Sí, no, pero los embajadores hacen trabajo de inteligencia para su estado, no es cualquier cosa. En los cuadernos históricos que se publicaron allá por 1976 y también en el libro Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, tomo 1 de Atilio García Melid, pueden encontrar perfectamente que Maillefert dice que estas alianzas que están surgiendo acá antes del 1 de mayo del 65 son todas apuntadas al Paraguay. Todas están apuntando al Paraguay. Y luego, en diciembre de 1890, Antonio de Saraiva le escribe una carta a Joaquín Nabuco, consejero. Ambos eran protagonistas de la guerra. Totalmente. Ambos fueron protagonistas de la guerra, tanto Nabuco como Saraiva. Y le dice Saraiva a Nabuco, que fue el que vino a negociar el acuerdo, por cierto, no es cualquiera, fue el que vino a negociar el acuerdo, que dice que en Puntas del Rosario yo ya firmé la alianza y logré que esa alianza sea entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay y no que sea una alianza opuesta a Brasil. Claro. Porque lo que la gente tiene que entender, como dice frase de Noelia que es muy buena, lo que la gente tiene que entender es que Paraguay no era cualquier paisito en esa época. Paraguay era un país con enorme influencia diplomática, con enorme influencia cultural. El mariscal Francisco Solano López era visto como el gran líder del Río de la Plata, el que unificó a la Argentina que estaba dividida de Buenos Aires versus las provincias. Francisco Solano López fue el unificador de la Argentina en ese acuerdo de Puntas del San José de Flores. El Tratado San José de Flores. Y la gente se olvida también, aunque quieran desmeritar, nosotros teníamos un poderío militar. Tenía Paraguay su fuerza militar. Claro que sí. Era conocido Paraguay por su prestancia y su fuerza militar. Paraguay venía de años de combatir en las fronteras contra Juan Manuel de Rosas, contra Artigas en la época del doctor Francia. Artigas nunca pudo penetrar en Paraguay más allá de las misiones en donde causó destrozos. Artigas. Rosas tampoco nunca se animó, si bien es cierto que Rosas tenía un aprecio hacia el Paraguay, eso no se puede negar, porque Rosas tenía una idea diferente, no era como Mitre y Sarmiento, tenía sus luces y sombras como cualquier personaje, ¿verdad? Pero Paraguay mantuvo su conflicto con Rosas. Entonces Paraguay tenía un prestigio militar que se remontaba incluso a la época de Belgrano. Vos sabés que ahí, no me acuerdo el nombre del nuncio apostólico, decía, todos son soldados, decíamos Paraguay. Todos. Eizaguirre creo que era el padre todos son chileno. En sus informes para Roma, todos son soldados, decían. El padre Eizaguirre que vino acá a abrir un instituto de educación, un colegio pío latinoamericano. Creo que fue el que dijo justamente que la instrucción de todos los paraguayos es tipo como si fuera una nueva Esparta, más o menos. Todos son combatientes. Y hay muchos testimonios de eso que, bueno, no viene al caso, pero digo nomás. Entonces, tenemos varias declaraciones en donde nos indican que ya existía una alianza en Puntas del Rosario. Eso es en junio del 64, 11 meses antes del Tratado de la Triple Alianza. Es más, Estanislao Ceballos, que conoció a Bartolomé Mitre, que era amigo de Bartolomé Mitre, que se reunía con Bartolomé Mitre, accediendo a documentación de Mitre, decía, y está escrito en la revista de Buenos Aires, en la revista de las letras de Buenos Aires, están los libros de Luis Alberto de Herrera. Les pido disculpas a la gente si les molesta que yo cite libros. No, eso es muy bueno. Porque hay gente que no cita nada, que repite narraciones nomás. Yo les digo dónde encontrar. Entonces, en donde Estanislao Ceballos dice que había documentación que indicaba que por lo menos desde junio y julio del 64, Elizalde, con el ministro brasileño Pereira Leal y con el ministro brasileño Saraiva, ya habían acordado una alianza que no era una mera alianza política, una alianza militar ya habían acordado. Eso lo dice Ceballos.
no dice Natalicio González, no lo dice Natalicio González, un grande. Pero digo nomás que esas son cosas que ellos dicen, aunque a Efraín Cardoso no le guste, ¿verdad? Esas son cosas que ellos dicen. Entonces, y para colmo, en el libro de Joaquín Nabuco, La Guerra del Paraguay, él pone un documento que le mandó Saraiva a Octaviano de Almeida Rosa, que es uno de los firmantes del Tratado de la Guerra de la Triple Alianza, el Tratado del 1 de mayo del 65. Sí. Los firmantes son Octaviano de Almeida Rosa de Brasil, Rufino de Lizalde de Argentina y Carlos Castro de Uruguay. Ellos son los firmantes. Pero él pone, Nabuco pone esta carta que le mandó Saraiva a Almeida Rosa en el 65, no sé nomás qué año. No me acuerdo qué fecha digo bien, pero está en el libro de Nabuco. Y dice, el objetivo del tratado firmado del 1 de mayo del 65 es igual al tratado de 1857. Palabras más, palabras menos. Pero claro que sí. Es igual al tratado de 1857 en sus fines, en sus objetivos. Y luego dice, López debe ser expulsado de Paraguay como Rosas lo fue de Argentina. Y dice, igual al tratado de 1857. Entonces vos lees eso y espera un poco. ¿De qué está hablando Saraiva a Octaviano? El protocolo de entendimiento del año 1857 es el único documento que puede coincidir con el Tratado de la Triple Alianza. Que coincide. Imagínate que ese documento ya decía que la Argentina iba, en ese momento del 57, 6.000 hombres de las tres armas, pero solicitaba que la conducción del ejército por tierra recaiga en la cabeza argentina. Brasil dice, nosotros vamos a poner 8.000 hombres de las tres armas, pero la conducción, el bloqueo de las aguas en el almirante brasileño, ¿verdad?, del imperio. ¿Y qué pasó? Nosotros vemos que tierra fue Mitre, con Osorio, y Tamandaré, que era al mando las aguas, ¿verdad? Claro. Y también hablaban como puesto de comando Corrientes, ¿verdad? Todo. Bueno, entonces... es más, hasta los territorios que codiciaban al Paraguay, hasta los territorios ya están en ese protocolo de entendimiento de 1857. Y hay muchos peros por el cual, esto se llama una planificación que tienen los estados a corto, mediano y largo plazo. Que te corte. ¿Vieron cómo estamos yendo del fin hacia atrás? Y trazamos una línea de tiempo acá nosotros. El Tratado del 1 de mayo del 65 es la cereza de la torta nomás de todo un proceso que empezó en 1857. 8 años antes. En 1857. ¿Y quién era el presidente? Era don Carlos Antonio López. Entonces, entonces nosotros tenemos que comprender eso. Este acuerdo no surgió por generación espontánea. Surgió porque había un proceso que se fue gestando durante 8 años y no es más. Pero por lo menos nosotros podemos marcar claramente este protocolo de entendimiento para la Guerra del Paraguay de diciembre de 1857, conocido como Protocolo de Paraná, también así se le llama. El protocolo binacional, sí, así mismo. Y este protocolo, para colmo, Rufino Elizalde en el Congreso argentino, esto está en el libro de Antonio Rebaudi, el nigromante Rebaudi, el que hacía aquelarres allí en la morgue del Hospital de Buenos Aires. Bueno, ese Rebaudi antilopista como él solo, él pone en su libro la Declaración de Guerra del Paraguay a la Argentina, de nuevo le cito fuente, él pone el discurso de Elizalde cuando dice que Argentina y Brasil tenían un acuerdo que se remonta a 1857. Y pidió una copia, y pide la copia él. Y Mitre, en el archivo Mitre, les vuelvo a dar fuente, archivo Mitre, el tomo dedicado a la Guerra del Paraguay cuando él se cartea con Urquiza, archivo Mitre, él le dice, el archivo Mitre es lo que ellos quisieron publicar nomás, muchas cosas no se publicaron en el archivo Mitre, están todavía escondidas, ese archivo Mitre ellos publicaron lo que ellos quisieron nomás. En ese archivo Mitre, él le dice a Urquiza en una carta que hay un acuerdo que se firmó durante tu gobierno, le responsabiliza a Urquiza, ¿verdad? Porque Urquiza pues le estaba diciendo, che, Mitre, vámonos a unirnos a Paraguay, ¿verdad?
Brasil es nuestro Espera enemigo un histórico. ratito, pero ¿qué hiciste vos en el Pero 57? vos en tu gobierno firmaste este acuerdo que era para darle este protocolo a Brasil, para ayudarle a Brasil si hay una guerra con Paraguay. Donde 15 veces menciona hacerle la guerra al Paraguay. Y, 15 veces. Mitre dice, yo soy muy bondadoso y yo voy a mantener la neutralidad. Pero vos, Urquiza, acordate, vos en tu gobierno se firmó el protocolo de entendimiento del Paraná de 1857. Está todo documentado. Esto ni siquiera es testimonio, ni versión, ni tradición oral. Para los positivistas de la historia. Obviamente, Está ¿verdad? todo Está documentado. El origen del tratado en 1857. Pero dicen, no, era otro gobierno. Y bueno, Ok. pero si ellos toman eso como la Bueno, base de su bueno. acción. Y hay una cosa más que quiero mencionar. Que en octubre de 1864, Elizalde firma con el embajador. Elizalde es el canciller de Argentina. Y él firma con el embajador de Brasil, Pereira Leal, un acuerdo que ratifica el protocolo del 57, que es el acuerdo fluvial en el que si hay una controversia entre países allí beligerantes, Argentina le va a permitir el tránsito fluvial a la flota brasileña para subir hasta Paraguay. Imagínate eso. Esto lo cuenta el historiador argentino José Busaniche en su libro Historia de la Confederación Argentina, y lo cuenta también un paraguayo, César Cristaldo, de ese tratado que existe. Sí, o sea, está en el libro. están está en el todos libro, los sí. documentos, y con esa documentación, ¿qué nosotros podemos decir? Que el mariscal Francisco Solano López se precipitó, que cometió un error. Bueno, pero obviamente no, ¿verdad? Porque hay que entender también un poco de geopolítica para entender por qué Paraguay interfiere en esta cuestión en el Uruguay. ¿Qué significaba el puerto de Uruguay para nuestra seguridad nacional? Que había de por medio también, ¿verdad? Entonces, el origen diplomático, el origen de la documentación, y ni siquiera estamos hablando ya de las declaraciones, de las cartas que corrían, en donde Mitre y Sarmiento celebran la alianza, ya ni siquiera hablemos de eso, estamos hablando solo de los documentos Pero que oficiales. hay, Pero que hay. existen esos documentos, ¿eh? Y entonces el origen del tratado es 8 años por lo menos. Nosotros podemos trazar una línea de tiempo hasta el protocolo del 57. Y mucha gente, simplemente quiero decir esto, mucha gente le cuestiona al mariscal López por qué el mariscal le salvó el pellejo a Mitre en el acuerdo de San José de Flores. En el 59. Esto se explica de una forma muy sencilla. Se explica porque en el año 57 era precisamente Urquiza el que firmó un acuerdo con Brasil para llevarle la guerra al Paraguay. El acuerdo del protocolo de entendimiento del 57 era en el gobierno de Urquiza. Entonces el mariscal y don Carlos Antonio López, entonces el general Solano López, ellos sabían que Urquiza era el que estaba firmando los tratados con Brasil. Entonces en ese momento la Realpolitik, la política que imponía que nosotros nos hagamos amigos de Mitre para hacer un contrapeso a Urquiza, porque Urquiza Claro, era el que quería y hacer. tenemos que saber que Mitre en el porque esto ya hay dos tratados de Paraná. Está el Tratado del Paraná del 56 y el del 57 que está hablando el profesor Urapilleta, ¿no? Pero desde el 56 que el Imperio del Brasil busca liberar sus manos con anuencia de la Argentina para atacar al Paraguay, desde el 56. Entonces Mitre publicaba también en sus diarios, ¿verdad? ¿Cómo van a atacar el Paraguay? ¿Verdad? Obviamente, porque él no estaba en el poder, sino estaba Urquiza. Eso es una vergüenza. Era una atacar cuestión política de ellos, un ¿no? país, hermano. Esos eran los discursos de Mitre, ¿verdad? Pero después, obviamente, después del 61 todo cambió. Y obviamente que los López dicen, che, Urquiza nos está queriendo acá entregar a los brasileños. ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, no nos gusta mucho, pero vayamos a ayudarle a pero tenemos Mitre. que saber que tenemos Eso que es hacer política. una aclaración, Emilio, que el protocolo binacional entre el Imperio y la Confederación que estaba a la cabeza de Urquiza fue un protocolo binacional secreto, Sí. ¿verdad? En su contenido. Pero eso no quiere decir que Paraguay no estaba enterado de estas negociaciones, Paraguay porque tenía espías. Mitre, porque Mitre publicaba en su Cierto. medio de prensa. Claro. Sí, ¿qué están haciendo contra Paraguay? Se entiende esto, ¿verdad? Porque López estaba, bueno, tenemos que hacer algo acá. Tenemos que equilibrar la ¿Verdad? balanza. Y no solamente en eso, ¿verdad? Es decir, la paz entre Mitre y Urquiza se iba a establecer
porque ambos eran de la masonería. La Eso masonería estaba ahí. Y también porque los mediadores que quisieron trabajar también en este tema de la paz entre ellos, como los ingleses, los franceses, solamente que Urquiza se inclina más por la participación, el rol de mediación del Paraguay, ¿verdad? Es que Por miedo a Paraguay. Bueno, y esto hizo que Francisco Solano López o el Paraguay en sí sea muy popular. Y para hacer una declaración de guerra, el pueblo tiene que estar de acuerdo en atacar ese Estado. Pero si este Estado goza de una popularidad a nivel poblacional como en Argentina, le tiraban hasta flores por el camino al mariscal, ¿verdad? En ese momento, representante diplomático de don Carlos Antonio López. Entonces, no era el momento propicio todavía de hacer. Y gracias a eso paró un poco el tema de esto. Se postergó la guerra. Porque ellos querían su guerra ya en el 57, tenían todo armado para llevarle la guerra al Paraguay. Totalmente. Pero el mariscal López se les adelantó y se fue y jugó una carta compleja que fue salvarle el pellejo a Mitre, pero que le dio tiempo a Paraguay para postergar la guerra, porque si no se venía ya la guerra. ¿Por qué creen que los ingleses le cañonearon ahí al mariscal? Porque estaban aburridos, querían cazar patos. No, porque López les desarticuló el plan. El plan era la guerra contra Paraguay ya en el 57. Eso nomás es. Y así mismo, eso entonces, es muy cierto, Emilio, Y bueno, entonces tenemos el contenido del Tratado Secreto de la Triple Alianza. Y eso que nosotros todavía no pudimos analizar todos los artículos, Emilio, porque hay que recordar que el Paraguay era conocido como una suerte de China americana por el aislamiento. Ciertamente en la época de don Carlos Antonio López eso se va cambiando, pero sí éramos considerados un pueblo muy tranquilo en parte sudamericana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos condenaron a muerte? Porque la guerra es como si fuésemos un pueblo perturbador, un pueblo incorregible, ¿verdad? ¿Cuáles son los intereses que los aliados manifiestan o invocan, como decía Juan Bautista Alberdi, ¿verdad? Para que se disculpe este atentado contra una república hermana, ¿verdad? Porque dice el preámbulo, es imposible la paz, la seguridad, el bienestar de los aliados en tanto dure el actual gobierno del Paraguay. Y el tratado es explícito. Ellos cometieron el grave error de dejar escritas sus intenciones allí. El tratado es el que les desmiente completamente. Todos los versos que ellos vendieron sobre Paraguay, del tirano López, están desmentidos por el tratado. Por eso es que yo digo, nosotros los paraguayos tenemos que conocer el tratado de la Triple Alianza, porque en ese tratado habla que se nos iba a descuartizar el suelo, que habla del desarme, que nosotros no podíamos tener fortificaciones militares, ¿verdad? De una pérdida territorial, de una ocupación política en favor de los aliados. Habla de todo esto y aún así, actualmente creen que todo el poder de un Estado que se moviliza en sus varias expresiones y de tres estados se va a mover por una sola persona. Claro. No tiene mucho sentido. Realmente no es la persona, sino es lo que representa el gobierno del mariscal Francisco Solano López, que es el héroe máximo del Río de la Plata y de la América Española en el siglo XIX. El mariscal López representaba un factor de unificación demasiado grande. Fue el que unificó a la Argentina, punto. Ahí ya está. Y si Paraguay de repente ganaba esa guerra, ¿qué iba a pasar? Todo el Río de la Plata unido detrás de Paraguay iba a ser una potencia Paraguay, con Argentina, con Uruguay, todos unidos detrás de Paraguay como la cabeza. Si bien es cierto que Paraguay nunca tuvo esas intenciones así de dominio, porque no hay documentos que lo prueben. El mariscal López siempre fue un tipo respetuoso, don Carlos, el doctor Francia, nunca fueron así de querer imponer el dominio de Paraguay sobre nadie, más allá de lo que le correspondía a Paraguay. No, pero quiero que a mí me escandaliza, Emilio, cómo ellos se creen que son dueños del Paraguay y que usando una suerte de protectorado, decir, te vamos a garantizar tu independencia. Por 5 años. Esa la gente se olvida. El tratado dice, se garantizará la independencia y la soberanía del Paraguay según los términos de este tratado por 5 años, dice. Y dicen en el artículo 8 y 9, dicen que ellos van a respetar nuestra integridad territorial. Sin embargo, bueno, ustedes, los perros, los argentinos, se quedan hasta Bahía Negra. Nosotros, por nuestra parte, vamos a ver vamos a tomar Mato Grosso, agarramos todo. Un tercio
de lo que es el territorio paraguayo, pero nosotros nos comprometemos a respetar la integridad territorial del Paraguay. O sea, el tratado es de por sí un delirio absoluto que uno lo lee y dice, esto es una farsa, esto es un embuste. Esto es un absoluto, una martingala, es un galimatías, no sé. Y hay algunos que dicen, no, pero ese territorio del Brasil era nomás lo del Brasil. Bueno. Y ok. Bueno, todo, porque Brasil dice que es mío. Sí, así nomás. Ahí se impuso el derecho de las fuerzas que, como diría el general Perón, las fuerzas es el derecho de las bestias. Ahí se impuso el derecho de las bestias, en este caso, las fuerzas. Porque Paraguay siempre reclamó como suyo el Mato Grosso hasta la región de la Bahía Negra, inclusive más allá de la Bahía Negra, pero por lo menos hasta la Bahía Negra. Entonces, que Brasil diga que es suyo, lo impusieron por la fuerza, no por el derecho, jamás por el derecho. Paraguay tenía sus dominios territoriales ahí en el Fuerte Borbón, sus barcos llegaban hasta la Bahía Negra. O sea, Brasil impuso por la fuerza eso. Argentina nunca controló el Bermejo. Nunca tuvo control más allá del Bermejo. Totalmente. Mitre mismo reconoce eso, que para Argentina nunca tuvo dominio más allá del río Bermejo, y mucho menos más allá del Pilcomayo. O sea, decir que eso era de ellos nomás luego es mentir, es mentir. Como toda la construcción, la narrativa de la Triple Alianza se basa en la mentira, en el engaño, en la propaganda, Totalmente. en el embuste, en la martingala. No es real. Emilio, faltan 5 minutos para que termine el programa. Así de rápido pasó el tiempo, pero me parece muy importante todo lo que pudiste aportarnos, ¿verdad? Pero Juan Bautista Alberdi hizo un análisis brillante, ¿verdad?, de lo que fue el Tratado Secreto de la Triple Alianza, y quiero saber tu opinión. Él menciona que en el artículo 17 dice que la alianza será perpetua, dice, él interpreta así, aún después de aniquilado el Paraguay, seguirá en pleno vigor para que ninguno de los gobiernos futuros pretenda anular lo que los aliados hayan hecho por las armas, en el artículo 17. Este temor de que los gobiernos futuros quieran restaurar la obra del actual es el mayor homenaje que los aliados pueden tributar al patriotismo del gobierno presente, dice Alberdi. Y que en el tratado que dice, bueno, que la guerra está hecha para supuestamente asegurar la libre navegación de los libros, pero sin embargo ellos dicen que esto permanecerá en pleno vigor. ¿Qué te parece esa expresión para cerrar un poco este tema del Tratado Secreto de la Triple Alianza? Bueno, que nada es para siempre. Ellos obviamente quieren salvaguardar sus espaldas. Por supuesto que el Tratado de la Alianza se impuso ya, está impuesto en plena fuerza, se impuso por la fuerza. Entonces, en cierto sentido, es real lo que proclaman, que es algo que ya se impuso, que ya está, es un hecho, un fait accompli, como quien diría. Pero también es cierto que nada es para siempre y que todo se puede revisar, que el tiempo cambia las cosas, que nosotros tenemos que revisar la historia para que algún día la gente denuncie, como lo hizo el Papa Francisco, cerrando así el círculo del programa de hoy, como lo hizo el Papa Francisco denunciando la injusticia y la iniquidad de esa guerra. El mundo termine denunciando y termine diciendo, che, este tratado, si bien es cierto, probablemente muchas cosas no se pueden volver atrás, sí se puede a Paraguay resarcir como corresponde por lo que está escrito allí y ustedes dejaron escrito. O sea, no es que el mariscal López les obligó a ellos a escribir lo que ellos escribieron. Y totalmente, y Emilio, imagínate que para subir al poder estos paraguayos, ¿verdad? Primeramente como asociación de hombres libres, luego el brazo armado, que es la Legión Paraguaya, que tuvieron un triunvirato en junio de 1869, negocian y aceptan el 100% que se cumpla el tratado secreto por parte de Paraguay. Porque eran los convidados de piedra, como diría Tirso de Molina, eran los convidados de piedra. Estaban allí para personeros del nuevo régimen revolucionario que vino a instalarse en este país a sangre y fuego, masacrando al tradicional pueblo paraguayo, masacrando a sus mujeres y sus niños. Pero el Paraguay resucitó de sus cenizas. Ellos, yo te diré algo más, los legionarios nunca, hasta pasado el 1890 y más,
ellos nunca despabilaron y nunca se resignaron de la posibilidad de que Paraguay fuera anexado por Argentina. Nunca. Hasta el último día ellos trabajaron para que Paraguay fuera anexado por Argentina. Pero este pueblo paraguayo resucitó de sus cenizas y de la mano de las gloriosas mujeres de este país. Y bueno, aquí estamos para seguir dando pelea. Muchísimas gracias, querido Emilio, por tu tiempo, por estar aquí compartiendo tanta investigación y tanto análisis sobre el Tratado Secreto de la Triple Alianza. El tiempo se fue, así que saludos cordiales a toda la audiencia del Estridor de las Armas. Emilio, te esperamos siempre por aquí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.